Marta, una viajera con un insaciable deseo de descubrir el mundo, dedicó años a soñar con destinos exóticos y a documentarse sobre ellos. Tras devorar libros sobre cultura, naturaleza y costumbres de África y completar rigurosas vacunas, seleccionó un itinerario que abarcaba Kenia, Tanzania y Uganda. Equipó su maleta con ropa especializada para safari y contrató a David, un guía local cuya sonrisa franca y 15 años de experiencia auguraban una experiencia segura y enriquecedora. Así comenzó la aventura de Marta en el continente africano. Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Nairobi, la capital keniana, Marta experimentó una mezcla de emoción y ligera ansiedad. El aire cálido y húmedo contrastaba con la frescura de su ciudad natal, y pronto conoció la razón del nombre de la metrópoli, Nairobi. Proviene de la expresión masái Enkare Nairobi, que significa lugar de aguas frescas, como le explicó David durante el trayecto al hotel. Impresionada por su dominio de la historia local y por su capacidad de relatar anécdotas con rigor, Marta se sintió en buenas manos. Aquella primera noche, sin embargo, un estruendo en la ventana la despertó. Al asomarse, contempló un grupo de babuinos rebuscando en los contenedores de basura del hotel. Uno de los primates fijó su mirada y enseñó los dientes de forma amenazadora, recordándole con crudeza que estaba inmersa en un entorno salvaje donde la vida humana y animal convergen de manera inesperada. Al amanecer, Marta y otros turistas abordaron un jeepa que los condujo hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. Durante el trayecto, pequeñas aldeas desprendían un encanto propio. Las ropas tradicionales, repletas de colores vivos, y las sonrisas sinceras de los habitantes saludando al convoy creaban una postal inolvidable. Al internarse en la vasta sabana, las hierbas doradas se agitaban al ritmo del viento, y el horizonte mostraba manadas de grandes herbívoros. David anunció que habían llegado justamente en plena gran migración, el desplazamiento anual de millones de ñus y cebras en busca de pastos frescos y agua. De improviso, el jeep se detuvo ante un cruce de ñus, tras ellos 3 hienas en persecución. Marta contuvo el aliento al observar cómo los depredadores acorralaban a un individuo rezagado, consciente de la brutalidad necesaria para mantener el equilibrio ecológico. David comentó con serenidad que el comportamiento de las hienas es fundamental para sanear las praderas y evitar la propagación de enfermedades. A continuación, otras especies aparecieron: cebras pastando en grupos cohesionados, jirafas alargando el cuello para mordisquear hojas de acacia y elefantes zambulléndose en un lago cercano, salpicando agua con sus trompas. David describió la estructura jerárquica de las manadas de elefantes y su sorprendente memoria, capaz de reconocer a individuos incluso tras años de separación. El segundo día, en busca de felinos más esquivos, el grupo avanzó por senderos angostos hasta detenerse frente a unos matorrales densos. Allí, descansando en la rama de un árbol, yacía un leopardo cuya presencia apenas se distinguía gracias a su camuflaje perfecto. Marta observó con reverencia cómo el felino se estiraba con parsimonia, ignorando la presencia humana. A la caída del sol, ascendieron a la lanza de la meseta, un mirador natural desde el cual el cielo se tornó de naranjas intensos y violetas profundos. Cada matiz parecía sublime, y Marta capturó decenas de fotografías intentando inmortalizar la grandiosidad del momento. Aquel campamento nocturno al aire libre reveló un firmamento plagado de estrellas, la Vía Láctea dibujando su estela lechosa sobre sus cabezas. El silencio absoluto se quebró por un rugido lejano de león que removió algo en el ánimo de Marta. Un estremecimiento que, lejos de infundirle miedo, le hizo sentir parte de aquel vasto ecosistema. En el tercer día de safari, el jeep sufrió una avería en la bomba de combustible cuando circulaban cerca de una manada de leones. David explicó con calma que el motor no arrancaba y que debían aguardar la asistencia técnica. El vehículo quedó detenido a pocos metros de los felinos. Los turistas, nerviosos, acataron las indicaciones de no realizar movimientos bruscos. Las leonas, tendidas a la sombra, observaban con curiosidad y los cachorros retozaban entre la hierba. Entonces el líder de la manada se aproximó al jeep, un gran macho que olfateó el metal y los ocupantes con lentitud, sosteniéndolos con su mirada ámbar. Marta, conteniendo el aliento, experimentó una mezcla de temor y asombro ante aquel colosal depredador. Después de unos instantes que parecieron eternos, el león se dispersó y regresó junto a las hembras, restableciendo la tranquilidad del campamento rodante.
hasta que finalmente la ayuda llegó y pudieron reemprender la marcha. Al día siguiente, el grupo realizó un paseo a pie por la sabana, escoltado por guardabosques armados. Marta, cautivada por una flor silvestre de delicados pétalos, se retrasó sin percatarse de que el resto del contingente continuaba el camino. De pronto, rodeada de hierbas altas, cayó en la cuenta de su soledad y un pánico real la invadió. El sol golpeaba sin clemencia y el cansancio y la sed comenzaron a minar sus fuerzas. Decidió refugiarse bajo un arbusto tras unos metros erráticos, con la esperanza de que le localizaran pronto. En ese instante, un crujido la alertó. Un enorme león emergió entre la vegetación. Marta reconoció en su porte al mismo ejemplar que había inspeccionado el jeep. El felino avanzó con paso lento, gruñendo suavemente mientras olfateaba el aire circundante. Presa del terror, Marta cerró los ojos y se mantuvo inmóvil, recordando las instrucciones de David. No moverse y hablar en voz baja. La respiración acelerada se fundió con el latido de su propio corazón. Cuando Marta suponía que el final había llegado, sintió un contacto suave en su hombro. Abrió los párpados y vio cómo el gran león depositaba su pata con delicadeza, casi como confirmando que estaba viva. De pronto, se oyeron lejanos rugidos de otros miembros de la manada que se acercaban. Para sorpresa de Marta, el líder lanzó un rugido potente y protector, disuadiendo a sus congéneres de aproximarse. Adoptó una postura vigilante junto a ella, bloqueando el paso de los otros leones como si se hubiera convertido en su guardián. Las horas transcurrieron en un silencio tenso hasta que los motores de los todoterrenos anunciaron la llegada de los guardabosques. El león, aún alerta, se retiró con solemnidad hacia la sabana abierta. Marta, cubierta de polvo y en estado de shock, solo pudo llorar de alivio mientras era rodeada por sus compañeros y los Rangers que se habían desplazado para rescatarla. En los días y años posteriores, Marta relató su asombrosa experiencia a habitantes de la zona y a turistas de paso. Nadie encontraba explicación científica al gesto protector del león, pero todos coincidían en calificarlo de milagro. Para Marta, aquella experiencia se convirtió en una lección sobre la fragilidad de la vida humana y la majestuosidad de la naturaleza salvaje. Aún hoy rememora con gratitud al ángel guardián, que la escoltó en la vasta sabana africana y que transformó su visión del mundo para siempre. Desde su regreso a Nairobi, Marta emprendió un proceso de reflexión profunda que trascendió la mera vivencia del safari. A su llegada a la ciudad, documentó meticulosamente cada momento de la experiencia en un diario de campo, describiendo con precisión la conducta del león y el contexto ambiental que rodeaba aquel inesperado acto de protección. Aquellas páginas se convirtieron luego en el esqueleto de un artículo publicado en una revista especializada en vida silvestre, donde Marta colaboró con fotografías capturadas durante el viaje y comentarios de David, quien aportó su perspectiva de guía experimentado. La pieza obtuvo repercusión internacional, generando interés científico sobre comportamientos atípicos de grandes felinos y estimulando un diálogo entre biólogos, etólogos y conservacionistas. Motivada por el impacto de su relato, Marta destinó parte de las ganancias obtenidas con su publicación a iniciativas de conservación en el Masai Mara. Contactó a la ONG local Guardianes de la Sabana, dedicada a proteger los corredores migratorios y a mejorar las condiciones de vida de las comunidades masái, promoviendo un enfoque de conservación participativa. Su aportación permitió financiar talleres de sensibilización en centros educativos de la región, donde los niños aprendieron sobre la importancia de mantener el equilibrio ecológico y el respeto hacia la fauna autóctona. La implicación directa de Marta y David en estos programas evidenció cómo una experiencia individual puede catalizar acciones colectivas de gran alcance. Con el paso de los meses, las conferencias de Marta se convirtieron en un espacio de encuentro entre expertos y público general. En cada intervención narraba la crónica de su encuentro con el león como un ejemplo de la complejidad de las interacciones humano-animal, subrayando que no todo en el reino salvaje puede entenderse únicamente bajo la óptica de la agresión o el instinto predatorio. Destacaba que, en ocasiones, comportamientos inéditos pueden emerger de impulsos que favorecen la cohesión social de la manada o la protección de un individuo vulnerable, abriendo nuevas líneas de investigación en etología y conservación. La experiencia también transformó la trayectoria personal de Marta. Decidió formarse en biología de la conservación,
inscribiéndose en un programa de maestría que le proporcionó herramientas científicas para analizar datos sobre movimientos de fauna y cambios en los hábitats. De ese modo, complementó su condición de viajera empírica con una rigurosa base académica, lo que le permitió colaborar en proyectos de seguimiento satelital de leones y otras especies emblemáticas de África Oriental. Con el tiempo, Marta regresó varias veces al Masai Mara, estableciendo un vínculo duradero con David y con las familias Maasai que la recibieron como una amiga. Cada visita reforzó su convicción de que la conservación eficaz debe integrar a las comunidades locales, respetar sus tradiciones y garantizar su bienestar como custodios del territorio. Hoy en día, aquel león que emergió de la sabana para posarse protectivamente a su lado sigue siendo un símbolo viviente de la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, recordándonos que, incluso en la vastedad del mundo salvaje, la empatía y el asombro pueden unir especies tan dispares como un viajero y un rey de la sabana.